Cuando digas, Ok. Bueno, profe, contanos cómo te llamás y un poco a qué te dedicas y quién sos. bien, bueno, en primer lugar, gracias, bueno, Vizca y equipo por, por esta invitación, por este ratito de charla. Yo soy Mario Parraguirre, soy economista. Hice mi carrera de grado en la Universidad de Buenos Aires. Después hice una maestría en economía aplicada en la Universidad de Itela. Soy parte del equipo de investigación económica de research del BBVA aquí en Argentina y además también docente de hace varios años en distintas materias y particularmente en UADE doy macroeconomía. Bueno, no, el gusto es nuestro, profe, poder entrevistarte. Bueno, para empezar, a modo de resumen, ¿qué nos podés comentar? ¿Cuál es tu visión de cómo se encuentra hoy en día la macroeconomía del país, de Argentina? Bueno, creo que no es ninguna novedad que la economía en general y específicamente en lo que son las variables macro, el contexto es muy complejo, delicado. Eh, pero bueno, como para no irnos muy por las ramas, desde mi punto de vista, el gran problema que tenemos a nivel macro que desencadena muchas otras cosas, muchos otros problemas, es el gran déficit fiscal que existe, ¿sí? Un déficit que ya era grande, se había achicado en un momento y bueno, cuando surgió la pandemia se descontroló, ¿sí? Después es discutible si se justificaba o no, en algunos casos estoy de acuerdo que sí, de hecho se hizo a nivel mundial. Todas las economías del mundo pasaron por este problema de que después de la pandemia tenían que solucionar su déficit fiscal, pero bueno, aquí en Argentina eso fue muy grande y bueno, es algo que todavía no estamos pudiendo solucionar. Y es un déficit fiscal tan grande que no encuentra otra fuente de financiamiento segura que no sea la emisión monetaria. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un gran primer problema que desencadena el déficit fiscal, que es la inflación. Entonces, bueno, ¿por qué la situación es delicada? Porque a través de esta gran emisión monetaria que se genera inflación, la gente está eh, empapada en pesos que no quiere tener. Obviamente la inflación genera pérdida de poder adquisitivo. Al generarse esa pérdida de poder adquisitivo, caen los ingresos reales, cada vez podemos comprar menos cosas, empieza a aumentar mucho más la pobreza que está en niveles altos ya de por sí. Y por otro lado, también empiezan mucho las, digamos, actividades o esas investigaciones de especulación. ¿A qué me refiero? Que, bueno, uno ante un contexto tan inflacionario busca tratar de escaparle a eso, de cubrirse. Entonces, ahí tratamos de comprar como sea dólares o empezamos a investigar en lo que es el mundo, no sé, de las criptomonedas o empezamos a meternos más en qué bono invertir, cuál comprar. Bueno, cosas que por ahí en un contexto que no fuese inflacionario uno no estaría tan metido o tan interesado. Entonces, a esto me refiero con que a partir de la inflación se generan muchos males y una de las consecuencias es esto, ¿no? Tratar de especular para cubrirte. Y obviamente todo este contexto de gran déficit que genera inflación, empieza a pegar en otros lados de la economía, generando más desequilibrios macroeconómicos. En definitiva, para ponerlo en pocas palabras, lo que hace es eh, hacer poco previsible el país, ¿sí? Hacer poco previsible la economía del país. Por lo cual hace que tampoco vengan inversiones desde afuera, desde el resto del mundo, pero tampoco los mismos residentes están, digamos, encuentran motivaciones, encuentran atractivos como para invertir, porque justamente ante un contexto inflacionario, que todos los meses y ya semanas, por no decir días, están cambiando los precios, que le cambian a ellos los precios, ¿sí? Por los costos, cambian los costos, cambian las estructuras que ellos tienen que manejar para ser sustentables. Y entonces no van a tener motivaciones porque tampoco saben qué puede pasar a futuro. Entonces, no hay inversión interna, tampoco hay inversión externa, no vienen capitales. Bueno, y todo eso deriva en una gran caída de la inversión, caída del consumo,
básicamente del consumo privado por esta pérdida de poder adquisitivo, por esta reducción de salarios reales, y obviamente eso repercute en una gran caída del nivel de actividad, ¿sí? Entonces, bueno, nada, como para no irme mucho por las ramas, creo que ese es el corazón del gran problema que tenemos y que todavía no estamos pudiendo resolver acá en la economía argentina. Claro. Me queda último y conectando bueno, que esto repercute obviamente en un mayor nivel de desempleo, que es una de las cosas que estamos analizando acá. O sea, Ujú. de Maduro terminó Sí, lo que dijiste. La pregunta que venía era cómo afecta dicha situación a la población argentina. Creo que has tocado muchos puntos donde contás esto en tu respuesta de recién. Voy a pasar a la siguiente porque creo que hay material ahí para ver. dale. Es una pregunta más básica y puntual y es si tenés conocimiento de cuál es el valor de la canasta básica y de un sueldo promedio en Argentina hoy. Entiendo todo esto de la inflación, pero bueno, si podés dar Sí, algún... a ver, canasta básica, bueno, obviamente con esto que estamos charlando de la inflación, es un dato que vale para hoy y el mes que viene va Claro, a cambiar, como está cambiando todos los meses. Pero bueno, hoy la canasta básica, a ver, hay dos tipos de canasta básica, ¿no? Lo que es la canasta básica alimentaria y lo que es la canasta básica total, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, una se refiere a los niveles de indigencia, una mide la indigencia y otra mide la pobreza, ¿sí? Como para diferenciar, indigencia hace referencia estrictamente a lo que es alimentos. Pobreza hace referencia a alimentos, vestimenta y algunas condiciones de vivienda, ¿sí? Entonces, primero para distinguir, ¿por qué? Porque uno cuando dice canasta básica puede encontrarse con dos valores. Bueno, estos dos valores responden a eso. Uno es la canasta básica alimentaria, ¿sí? Que es la que define la indigencia, y otra es la canasta básica total, que además de alimentos, mide otras cosas básicas para la vida, donde incluye vestimenta, vivienda y más, ¿sí? Eso como para diferenciar. Pero bueno, la canasta básica alimentaria, que es la que define la indigencia, hoy está alrededor de 30.000 pesos. La canasta básica total, con estos otros agregados, es un poquito más, es el doble, un poquito más del doble, que son 65 o 66.000 pesos. Eso para una persona, claramente, ¿no? Cuando, bueno, después querés multiplicarlo una familia, bueno, claramente la incidencia es mayor. Pero bueno, para tener referencia, alguien para no ser, digamos, pobre, su canasta básica, para poder enfrentar su canasta básica, perdón, total, tendría que tener ingresos por mucho más de 100.000 pesos. A ver, más allá de que la canasta sea de 65, 66.000 pesos, obviamente uno después tiene eh, digamos, más gastos para enfrentar, pero los valores serían esos. Ahora, esto por ahí puede contrastar un poco con el dato me preguntabas, de salarios, ¿no? Salarios, ¿cuánto está el salario hoy? promedio, sí. Salario promedio. Pues bien, salario promedio, ahora a mí me gusta tomar, hay dos medidas básicamente para tomar el salario acá en Argentina, con datos oficiales me refiero, que es el CIPA y el RIPTE, ¿sí? A mí me gusta tomar el RIPTE. RIPTE significa remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Porque, bueno, justamente se refiere a trabajadores estables y, digamos, es una senda mucho más suavizada. Pero bueno, cuestiones más de metodología de cómo trabajar con los datos, nada más que eso. Pero bueno, los datos son muy similares, tanto de CIPA como de RIPTE. El RIPTE, hoy, sí, el último dato que se conoce, estamos ya entrando en junio, el último dato conocido es de marzo, ¿sí? Está alrededor de 240.000 pesos, ¿sí? Ese es el salario, la remuneración promedio, ¿sí? ¿Por qué recalco esto de promedio? Porque uno dice, bueno, 240.000 pesos no sería por ahí tan alarmante, pero si es promedio es porque tenemos dentro de esa cuenta personas que ganan mucho más de 240.000, mientras que hay otras que ganan mucho menos de 240.000, ¿sí? Y ahí está el problema. O sea, uno cuando mide el promedio, bueno, se diluyen muchas de estas cosas, pero lo que está sucediendo, que por ahí es lo que esconden un poco los datos, porque cuando uno mira un número dice, bueno, ok, me quedo con esto, me sirve de referencia y ya está. Pero creo que lo más grave es no solo el número
el salario, en este caso del RIT, de la remuneración de los trabajadores, sino la concentración, sí, que está habiendo de los ingresos, la gran desigualdad en definitiva. Está habiendo poca gente que cada vez tiene ingresos más altos, mientras que hay cada vez más gente con ingresos menores, ¿sí? Y ahí volvemos un poco a lo que hablábamos antes de la mayor pobreza generada por mayor inflación y demás, ¿no? Entonces, bien, este no sería un buen número cuando uno empieza a considerar todo este tipo de cosas, ¿no? 240.000 pesos como salario promedio y te deja un poco que pensar ahí, ¿no? De lo que puede estar pasando atrás de ese número. Pero bueno, para tener el dato, digamos, es ese. O sea, tendríamos un coeficiente de Gini. Ah, no. ¿Me acuerdo bien o no? Exacto, sí, sí, muy bien. Primero definimos la curva de Lorenz y con eso sacamos el coeficiente de Gini. Muy bien. Para Era poder medir la igualdad o la desigualdad, que era la desigualdad que hay en, en una economía, en una población. Muy bien. Bien ahí refrescando conocimientos de macro. la aprendí de vos, profe. Bueno, te pregunto si vos considerás que la situación actual que tenemos en el país se está asimilando un poco a la crisis del 2001, bueno, como lo dicen los medios, como lo nombran, y cómo lo ves vos. Ah, sí, es cierto. Para mí hay mucha cuestión psicológica, ¿no? Respecto de eso. ¿Por qué? A ver, yo, en principio, mi primera respuesta es que no son, no es la misma situación, no es la misma, ¿sí? Por un montón de cosas, voy a tratar de resumirlas. Pero bueno, si bien estamos hablando del año 2001, hace más de 20 años ya, fue algo tan fuerte que todavía está muy presente, ¿sí? En el inconsciente colectivo del argentino. Entonces, como que, bueno, es la referencia más cercana y muy fuerte que hubo de una crisis, por lo cual siempre uno toma eso medio como punto de comparación. Entonces, por un lado es entendible, pero por otro, ya te digo, desde mi punto de vista no estamos en una situación similar. Pueden parecerse, si querés, como para encontrar una semejanza, en la gravedad. O sea, dos momentos de la economía argentina críticos, con desequilibrios, con mucha presión social, ¿sí? Por este tema de un aumento de la pobreza sostenido que no se está pudiendo bajar, por más que en un trimestre suba un puntito, baje una milésima, ¿no? Pero digamos en forma sostenida, eso está permaneciendo incluso a niveles muy altos. Entonces, bien, como que son similares en gravedad, pero no en causas, ¿sí? La situación, el contexto que estaba presente en 2001 es muy distinto al actual. Si voy a tratar de concentrarme nada más por ahí en dos o tres puntos que me parecen más importantes. Primero y principal, ¿sí? En 2001 se estaba saliendo, o mejor dicho, cuando estalla todo, estalla el régimen de convertibilidad, ¿sí? Que es algo que hoy no tenemos. El régimen de convertibilidad lo que implicaba en el fondo un tipo de cambio fijo, ¿sí? Un sistema de tipo de cambio fijo, que hoy no está, ¿sí? Hoy podemos discutir un montón de cosas respecto del sistema cambiario, ¿sí? De las políticas cambiarias que está tomando Banco Central. Pero la verdad es que hoy no hay un régimen de tipo de cambio fijo, ¿sí? Es libre, flotante, flexible, aunque bueno, con un montón de cosas, un montón de condimentos, y aquí podemos meternos en cepos, restricciones y demás, pero en principio es eso, ¿sí? La gran diferencia es que no hay convertibilidad hoy, que sí la había antes, que de hecho, bueno, fue lo que termina desatando la bomba que estalló, ¿no? Con la crisis de 2001. Hoy el Banco Central, al no tener un tipo de cambio fijo, cuenta con todas las herramientas como para hacer política monetaria y cambiaria. ¿Por qué hago mención a esto? Porque en un régimen de tipo de cambio fijo, ahí la política monetaria estaba totalmente supeditada a que se cumpliera la paridad de un dólar, un peso. Hoy el Banco Central no tiene esa atadura, ¿sí? Entonces puede disponer libremente de todas las herramientas de las que dispone. Que tenga la voluntad de hacerlo es otra cosa, ¿sí? Pero hoy en ese sentido la situación es distinta. Claro. Eh, Otra cosa que también me parece muy distinta a la de 2001, a ver,
Después del 2001, que fue tan doloroso económicamente, pero también desde el punto de vista social, después de ese momento tan duro hubo aprendizaje para todos los agentes de la economía, para cualquiera de nosotros de a pie, pero también para las industrias y específicamente para el sistema financiero, ¿sí? Entonces hubo un aprendizaje después de esa experiencia mala. Entonces hoy, digamos, el sistema financiero está mucho mejor parado, posicionado para posibles eventos de corridas. De hecho, sin ir muy lejos, en 2018 tuvimos eventos de corridas cambiarias, ¿sí? No fueron corridas de depósitos, digamos, de lo que pasó en 2001, pero sí hubo corridas cambiarias que podrían haber tenido una repercusión mucho más grave, pero sin embargo el sistema monetario, perdón, el sistema financiero estaba ya parado diferente a como por ahí estaba en 2001. No es la misma situación, sino que digo que ahora el sistema está un poco más fortalecido. También se tomó conciencia de que no se pueden dar préstamos descalzados en monedas, es decir, en 2001, o antes de 2001, como existía el 1 a 1, vos podías tomar directamente un depósito en dólares y cancelarlo en pesos, o al revés, o tomar el compromiso y a vos te daban pesos, y vos tenías el compromiso de devolverlo en dólares. Entonces, claro, mientras estaba el 1 a 1, era totalmente indistinto. Cuando deja de estar el 1 a 1, que explota todo, si yo tenía el compromiso de devolver en dólares, ahí es donde se empezó a armar un poco de lío y bueno, las quiebras y las cancelaciones de deuda y la explosión de burbujas y demás, porque bueno, era una situación que no se podía afrontar. Hoy eso no está pasando. De hecho, los préstamos en dólares, primero que hoy los préstamos están prácticamente muertos. O sea, la gente no tiene capacidad, ¿sí?, financiera como para salir a pedir préstamos para cambiar el auto, agrandar la casa, comprar una casa. O sea, es muy reducido, ¿sí?, el monto de préstamos que sea. Y así todo, los préstamos en dólares están totalmente, digamos, son marginales, están muy puntualizados en préstamos que pueden solicitar algunas empresas para proyectos en particular. No es que yo voy a un banco, pido un préstamo en dólares y me lo dan así porque sí. Y entonces, la situación desde el punto de vista financiero también es muy distinta. Eh, También otra cosa, un poco a colación de esto, que veo más a nivel social, esto ya dejando un poco digamos, los fundamentals macroeconómicos, la gente está mucho más pendiente del tipo de cambio, lo cual es lógico que no pasara en la etapa de convertibilidad, porque no te iba a ver, uno no iba a estar pendiente de cuánto variaba el dólar porque no iba a variar, porque tenías un régimen de convertibilidad. Entonces, cuando el régimen de convertibilidad empieza a tambalear y así todo se lo sigue manteniendo y por eso termina explotando, es porque la gente ahí no tenía conciencia de que ya no estaba funcionando esa paridad de 1 a 1, ¿sí? Si uno hubiese estado mucho más metido siguiendo, no sé, haciendo la comparación entre masa monetaria en pesos y la cantidad de reservas en dólares, se iba a dar cuenta que ya el 1 a 1 no funcionaba. Era un 1, 1,40, 1,50, pero era más de 1. Bueno, eso no se veía, no se percibía en ese momento hasta que estalló. Bueno, hoy estamos mucho más pendientes de cuánto es el tipo de cambio, ya somos totalmente conscientes de que hay un mercado oficial, un mercado paralelo, por qué se generan los precios de paralelo y demás, porque hay conciencia, ¿sí? Ya sabemos que si el día de mañana alguien quiere dolarizar o alguien quiere sincerar el tipo de cambio, sabemos que va a ir a algo parecido a 400 y pico. No nos va a sorprender. ¿Va a ser duro? Sin ninguna duda, pero ya más o menos tenemos digamos, esa noción. En 2001 eso no pasaba, ¿sí? Por eso también fue mucho más, digamos, mucho más explosivo, ¿no? Y tenía otras cositas más para diferenciarlo de 2001. Bueno, algo muy importante que se presentó en 2001 y que hoy también está presente, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario no era el mismo de 2001 al que es hoy. De hecho, a ver, no sé si por ahí te sonará el nombre de Anne Kruger. Anne Kruger era, bueno, la cristalina de ese momento. Y Anne Kruger siempre se hacía, digamos, referencia graciosa sobre ella porque en aspecto y en trato era como Freddy Krueger,
¿sí? Era de una dureza, pero nada, totalmente, o sea, incorruptible. Era una persona, o sea, no la persona, digo, sino ella como directora del Fondo Monetario Internacional en ese momento, una persona extremadamente dura y que exigía que se cumplieran las condiciones que se habían pactado. Bueno, hoy la tenemos a Cristalina representando un fondo que es totalmente flexible. O sea, no hay punto de comparación a la posición que tenía el Fondo Monetario en 2001 a la que tiene hoy, ¿sí? Re- Respecto a Argentina y también un poco de la geopolítica en general. Pero bueno, respecto a Argentina es muy distinta la situación. A ver, un Ann Kruger de ese momento, hoy, al primer incumplimiento ya te hubiese quitado la ayuda. Y hoy vemos que hay un fondo monetario totalmente, digamos, paternalista, ¿sí? Entonces, eso no es menor, porque una de las causas también es que el Fondo Monetario soltó la mano en ese momento. Y bueno, y por último, ya para cerrar, porque me estoy extendiendo bastante con este tema, otra cosa que me parece importante señalar, a diferencia del 2001, es que vos en el 2001 venías de 10 años de estabilidad. O sea, venías 10 años sin inflación, 10 años con una paridad cambiaria que se mantenía. Entonces, Argentina fue uno de los muy, muy pocos países, casi pasamos a ser del primer mundo, si miramos ese estadístico solamente. Argentina fue uno de los muy pocos países en ese momento que era más estable, ¿sí? Gracias al régimen de convertibilidad. ¿Qué pasó? Explotó y pasamos a ser inestables. Hoy la situación es distinta. Venimos de más de 10 años de inestabilidad, de que no podemos crecer. O sea, entonces el contexto también es muy distinto. Entonces, si, digamos, el programa económico del gobierno, ¿no?, estalla, está bien, las consecuencias van a ser malas, pero ya venimos de más de una década de inestabilidad, de mucha inflación que cada vez es mayor. Venimos con tipo de cambio totalmente retrasado. O sea, no va a ser sorprendente, va a empeorar la situación, pero no va a ser nada que nos agarre totalmente por sorpresa o que uno no pudiera ver en los números de que se puede llegar a empeorar, ¿sí? Eso también me parece algo muy importante para diferenciarlo del 2000. Bueno, me hablé mucho del 2001. Espero que haya quedado algo más o menos en No, no, claro. está claro. Hay varios ítems que se pueden puntualizar y contar acerca de cuáles son las diferencias. Está perfecto, está muy claro. Pregunta puntual. ¿Qué porcentaje de desempleo tiene ahora Argentina? O el dato que vos tengas o puedas saber. Ok, a ver, ahí también, ¿no? Como tantas otras cosas, es discutible, ¿sí? El dato oficial de desempleo, bueno, el último conocido es al cierre de 2022, y el dato del primer trimestre de 2023 lo vamos a conocer en unos días. Pero bueno, el dato oficial que tenemos, el último, el más actual, es del cuarto trimestre del 22 y es un 6,3% de desempleo. ¿Por qué digo que este número puede ser discutible? A ver, no es que estoy diciendo que el INDEC no es creíble ni nada de eso. Sí hago una crítica desde el punto de vista metodológico. ¿Por qué? 6,3% de desempleo, si uno lo saca de todo este contexto que estamos hablando, 6,3 es un número buenísimo. Digo, es una tasa de desempleo muy baja, ¿sí? De hecho, en los mejores años de la economía argentina llegó a haber valores de desempleo alrededor de 6. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cómo con este contexto tan caótico podemos tener una tasa de desempleo tan baja? Bueno, y ahí es donde yo digo que hay una crítica desde mi punto de vista que se le puede hacer al INDEC metodológica. ¿Por qué? Dentro del conjunto de los empleados, o sea, ya nos pasamos del otro lado, no desempleados, sino de los empleados, ahí están contando una gran masa de beneficiarios de planes sociales, ¿sí? Entonces, esa masa metodológicamente en otros países no se las toma así, no se las considera así, ¿sí? A los beneficiarios de planes sociales se los toma como o inactivos, o sea, directamente ni siquiera cuentan en el universo de trabajadores, de población activa, o directamente cuentan como desempleados. Si uno hiciera el ejercicio
de sacar a los beneficiarios de planes sociales que están contando como empleados, ¿sí? Si uno los saca de ese universo y los pone como desempleados, es decir, todos aquellos beneficiarios, supongamos que están buscando empleo y no lo consigan, entonces ahí la tasa de desempleo se dispara muchísimo, ¿sí? Vamos a niveles del 12, 13, 14%. Ahora, es cierto, por ahí no todos los beneficiarios de planes sociales pasarían de un día para el otro a ser desempleados, porque a algunos por ahí no les interesaría buscar trabajo. Entonces, bueno, si no les interesa buscar trabajo, pasan a inactivos. Entonces, ese 14-15% de desempleo sería de máxima. Pero bueno, la realidad es que hoy la tasa oficial del 6,3 es un poco engañosa, ¿sí? Por esta cuestión metodológica. Y esto se empezó a contabilizar así de esta manera desde la pandemia, ¿sí? Porque de hecho, cuando aparece el COVID, todos entramos en cuarentena y demás, ahí la tasa de desempleo se disparó muchísimo, por razones obvias, y pasó en todas las economías, no solo acá. El tema es que después nosotros, digamos, a partir de esa situación, cambiamos la metodología de cómo contabilizar a los empleados. Entonces, eso es, digamos, esa es la causa que hace que tengamos una tasa de desempleo tan baja. Redefinieron el concepto. Sí, de vuelta, es una cuestión metodológica, discutible, discutible. Bueno, la siguiente pregunta es si es real que faltan puestos de trabajo en el país, eh, como ostentan, y sobre todo si sabés o tenés idea en qué áreas sobran y en cuáles por ahí sentís que faltan, o cómo está distribuido ese espacio. A ver, es un poco, uno cuando quiere tratar de ver, ¿no? De decir, bueno, a ver, tenés tasa de desempleo baja, entonces todo el mundo está contento, pero no, a la vez sabes de muchos casos cercanos o por comentarios de gente que está buscando y no consigue, o gente que quiere cambiar, pero a la vez sabes que hay búsquedas. Está como todo muy convulsionado en el mercado laboral actual bajo estas condiciones. A ver, hay sectores o ramas que demandan sostenidamente, ¿no? Empleo, sí, las hay. Como también hay cualquier otro rinconcito en donde vos veas que, no sé, pasas por un negocio y tenés el cartelito de se solicita mozo, se solicita cadete, se solicita empleados, lo que sea. Entonces, no es que no hay trabajo porque no hay oportunidades, o sea, porque no, digamos, las empresas están satisfechas con el nivel de empleados que tienen. Yo no creo que vaya por ahí. Hay ofertas, sí, hay, insisto, ramas en las cuales se está demandando trabajo, sin ir más lejos. Un ejemplo que vemos a diario es toda la rama digamos, de las actividades tecnológicas, la búsqueda constante que vemos en cualquier portal de empleos, de lo que son programadores, analistas de Java y Warehouse y bueno, un montón de cosas que por ahí yo ya no entiendo mucho, pero todo lo que tiene que ver con programación, inteligencia artificial, robótica, son empleos demandados y se está moviendo un poco ese mercado. Eh, y esto no es casual, ¿sí? No es casual porque tiene que ver un poco con la tendencia que hay a nivel mundial de la automatización, de la robotización del empleo, ¿sí? Esto es algo que no es nuevo, ya se venía dando de hace mucho tiempo. Lo que sucedió en Argentina y en el resto del mundo también, ¿no? Pero particularmente acá es que con la pandemia se aceleró mucho esa tendencia, así se precipitó. Entonces, ¿hay mucha demanda de ese tipo de trabajos? Sí. El tema es que, ¿por qué hay tanta demanda? Primero por esto que digo, ¿no? Porque hay una mayor automatización de las cosas, de las tareas, de los empleos. Pero por otro también, digamos, el salario poco atractivo que ofrecen digamos, a estos profesionales. Entonces, bueno, por un lado eso, yo creo que sí hay sectores como estos que acabo de nombrar que demandan, que hay oportunidades y demás. Pero bueno, también hay algún que otro rinconcito, insisto, de cualquier otra empresa o sector en donde quieran contratar trabajadores. El tema es que por ahí hay empresas que necesitan trabajadores, pero no los buscan porque las condiciones macroeconómicas no, digamos, no son convenientes para ellos. O sea, por ahí sí hay empresas que quisieran abrir más sucursales, expandirse, producir más, pero
para expandirse, producir más o abrir nuevos negocios, lo que sea, necesitas invertir. Para invertir tenés un montón de impedimentos. O no puedes producir más porque no puedes importar insumos o no puedes importar bienes de capital. Entonces, bueno, si no importás, si no importás bienes de capital, si no invertís, entonces no vas a necesitar personas para que te manejen, no sé, las máquinas, los locales, lo que sea. Entonces, como que hay una demanda reprimida, creo, de trabajo, pero justamente está reprimida por las malas condiciones económicas que se dan. Yo creo que si esto empezara a cambiar, en un par de meses habría una mayor demanda de trabajo, ¿sí? Y ahí el desempleo por ahí podría bajar. Pero bueno, por un lado me parece que pasan esas dos cosas. Represión, eh, o sea, reprimido, ¿no? Necesidades reprimidas de contratar trabajadores por las malas condiciones, pero por otras, empresas, en ramas que están necesitando de esa mano de obra, pero que no la consiguen porque no satisfacen las, digamos, necesidades salariales de los oferentes de mano de obra, ¿sí? Perfecto. Profe, puntualmente con los jóvenes profesionales, los jóvenes quienes recién se reciben, por ejemplo, de económicas, de estas áreas, ¿considerás que hay falta de oportunidades laborales para ellos que recién se reciben? Mira, yo no creo que sea un tema de falta de oportunidades. A ver, bueno, sí y no, porque si no sería un poco contradictorio con lo que decía antes. Creo que no hay oportunidades visibles hoy en el inmediato plazo, pero yo creo que sí las puede llegar a ver en el mediano plazo. Eh, de vuelta, yo creo que hay oportunidades, pero que están ocultas, que están reprimidas, ¿sí? Porque el contexto un poco no las permite. Eh, pero bueno, me parece que más que un tema de oportunidades, el tema de la emigración de talentos, me parece que va más de la mano por la falta de previsibilidad, la falta de seguridad, eh, digamos, la sensación de que acá nunca te alcanza para nada, ¿sí? En todo sentido, de que acá nunca vas a llegar a poder cómodamente tener tu casa, tu auto y tener bien contenta a tu familia y vos estar bien con tu trabajo y con tu salario y estar contento con con la sociedad, con los servicios que funcionan. Yo creo que hay una especie de hartazgo en ese sentido, ¿sí? Y ahora por ahí no hablo tanto desde el lado económico, sino más de lo social porque hay muchísima gente, profesionales recién recibidos, como podrían ser casos como el tuyo, pares tuyos, amigos, o también incluso de gente profesional mucho más grande, pares míos, o incluso hasta yo conozco casos de gente mayor, ya incluso cerca de edad de jubilarse, y que así todo deciden emigrar. Entonces, independientemente de la edad, yo creo que lo que lleva más a salir, digamos, a buscar un futuro profesional en otro lado, no es la falta de oportunidades de Argentina, sino la falta de estabilidad, ¿sí? Que es un gran mal que tenemos en nuestra economía que produce un hartazgo a este punto social. Entonces, sí, listo, ¿para qué me voy a seguir esforzando acá? ¿Para qué voy a querer invertir acá? ¿Para qué voy a, no sé, arriesgarme con un proyecto o mismo con inversiones? ¿Para qué voy a apostar a Argentina si esto no va a cambiar? ¿Sí? Pasan distintos gobiernos, todos tienen inflación, ninguno puede solucionar, no pueden o no quieren encarar políticas de fondo profundas que produzcan un cambio radical en todo el sistema, en toda la estructura económica, ¿sí? Que obviamente tendría repercusión en toda la estructura social. Entonces, como pasan las generaciones viendo el mismo panorama, se llega a este hartazgo que digo, no, yo ni me voy a esforzar por arriesgarme en Argentina, voy directamente a riesgo en otro lado. Y digo esto porque en otro lado también se van a encontrar con alguna situación de inflación o de desempleo, porque pasa en el primer mundo también, ¿sí? El tema es que no pasa con la misma intensidad que en Argentina. Entonces, puede ser que por un lado haya pocas oportunidades,
desde mi punto de vista, las oportunidades están, pero ocultas, no salen a luz por el mal contexto que hay. Pero en definitiva, lo que más motiva, me parece, a los talentos a irse es la falta de previsibilidad y de estabilidad, por sobre todo del país. Vos, desde tu punto de vista, ¿crees que pueden llegar a lograrlo? Brevemente, quedan 2 minutos y se corta esta grabación. Ok. Como poder es posible, todo depende de la voluntad política que haya. O sea, lo que es necesario es encarar reformas estructurales serias, pero que socialmente no son simpáticas y políticamente tienen un alto costo. Por eso nadie hasta ahora las hizo, nunca las llevó a cabo. Es posible, y de llevarlas a cabo en el mediano plazo ya podrían verse resultados. Perdón, igual me refería a si crees que los estudiantes lo pueden, los jóvenes profesionales, pues lo pueden lograr, aquellas cosas por las cuales deciden irse acá en el extranjero. Si crees que es factible o ves que de igual modo les cuesta en el extranjero y es más una ilusión. A ver, yo, de vuelta, ¿no? Con esto que hablaba recién, para mí la principal motivación es buscar estabilidad. Entonces, eso sí lo puedes encontrar en un montón de lugares, un montón de países. Ahora, después te empezás a encontrar con otras cosas que por ahí sí las tenés en Argentina y no las tenés afuera. A ver, comprarte una propiedad, si bien es difícil en Argentina, lo sabemos, pero comprarte una propiedad en un país europeo, por ejemplo, es muchísimo más difícil que acá en Argentina, ¿sí? Entonces, vos ya sabés que de tu sueldo que vayas a ganar en euros, supongamos, gran parte, una parte muy alta, se te va a ir en alquiler. Y un alquiler permanente, ¿sí? Porque si vos quisieras comprar una casa, entonces sobre ese alquiler que estás pagando, después tendrías que empezar a hacer los cálculos para pagar una cuota, enfrentar una cuota de un hipotecario. Y de acuerdo, ¿no? A, digamos, lo que puedas conseguir. Entonces, hay cosas que empiezan a verse una vez que, digamos, las personas se instalan afuera, ¿sí? Eso como para dar un ejemplo concreto. Digo, lo más inmediato que yo creo que se busca cuando uno emigra, lo puedes conseguir, sí, pero después te empiezas a encontrar con otras cuestiones que hacen que tampoco sea todo tan feliz, ¿sí? El tema de emigrar. Ok. Profe, armamos una meet por 5 o 10 minutitos más, me quedan unas preguntas, Dale, tengo que terminar esto. dale.